Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Tierra Adentro desde ATV+. Mi nombre es Oscar Díaz y como todos los domingos a las 7 de la noche en vivo y en directo, son las 7:30, estamos con ustedes con repetición a las 9 de la noche. Hoy tenemos un programa, como siempre, muy combinado con muchos temas de interés y el del primer bloque, realmente los va a tocar a todos y cada uno de ustedes, sea que viven en Lima o en cualquier parte del país, porque tiene que ver con los alimentos de los peruanos. Hay un tema muy delicado. Hay una escasez de fertilizantes en el mundo que ya empieza a tocar al Perú de manera preocupante. Sobre eso vamos a hablar y vamos a empezar, por lo tanto, hoy, en esta ocasión, con José González en directo desde Wall Street. Bien, ya estamos en contacto con José González. José, buenas noches. ¿Estás con nosotros conectado, sí? Buenas noches, Oscar. Encantado. ¿Qué tal? Bueno, José está como siempre con nosotros desde Nueva York en directo para el segmento en directo desde Wall Street. A ver, José, hoy vamos a empezar el programa hablando de un tema que en principio la gente diría, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la minería, con el petróleo, con la energía, con el gas? Bueno, como vamos a explicar, tiene que ver directamente. Para empezar, la India acaba de prohibir la exportación de trigo y el índice de precios de los alimentos publicados por la FAO subió un 30% respecto al año anterior. ¿Es este el inicio de los efectos de la guerra de Ucrania en lo que se refiere a alimentos? En efecto, Oscar, como sabes y como hemos conversado en el pasado, la producción de metales y minerales tiene un efecto directamente, y de gas y petróleo, tiene un efecto directo en la agricultura por el tema de los fertilizantes. Y el anuncio que hizo y la India al final de la semana pasada sorprendió absolutamente a todos, en la medida que lo hace por un tema de seguridad alimentaria y para controlar la presión inflacionaria doméstica. Ya el precio de los cultivos estaba incrementándose por tres efectos. Uno, que era el aumento del precio del gas y el impacto en el valor de los fertilizantes. Una sequía que ha reducido la producción agrícola en el subcontinente. Y la prohibición es estricta. No se puede importar trigo privadamente a menos que haya convenios irrevocables con cartas de crédito hechas, salvo que se hagan solicitudes por necesidad de emergencia alimentaria directamente al gobierno de la India. Ya se han conseguido 2 permisos para Egipto y Turquía. Ahora, la India no es el único país que lo ha hecho, ya lo han hecho Indonesia con el aceite de palma y Serbia y Kazajstán con granos, y desde el año pasado China ha impuesto cuotas en las exportaciones de fertilizantes desde China. Ahora, los precios de los fertilizantes aumentaron un 125% interanual en enero y otro 17% entre principios de año y marzo. ¿Cómo puede afectar esto? Has hablado muy bien del marco mundial, pero vamos aterrizando. ¿Cómo puede afectar esto a Latinoamérica? Total y absolutamente, Oscar, es un triple shock en términos de la producción agrícola latinoamericana. Uno es geopolítico, el otro es aumento de costos y el otro es escasez. Consultando las estadísticas para ser precisos, Rusia y Bielorrusia producen el 40% de la potasa a nivel global y solamente Rusia exporta el 11% de urea a nivel global y 48% de nitrato de amonio, siendo Rusia y Ucrania exportadores del 48% de fertilizantes hechos de nitrógeno, fósforo y potasio. América Latina es absolutamente dependiente de los fertilizantes para la producción agraria en la región, y ya los expertos dicen que la producción agraria en ciertos países podría caer hasta el 40% y el retorno por hectárea en 3%, que parece mucho, pero es poco. Brasil es el caso más dramático en la región. Usa el 38% de sus fertilizantes, la potasa es el 38% de sus fertilizantes, y el 50% de esa potasa viene de Rusia y Bielorrusia. Canadá, que es el segundo importador o el primero más importante productor de potasa en el mundo, también está racionando sus exportaciones de potasa para cubrir la producción de trigo canadiense, que es la segunda, tercera, compitiendo con los Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Ahora, aterricemos entonces en Perú, para nuestros amigos que nos siguen dentro y fuera del país. Steven Botzi, un periodista importante de una red noticiosa que además nutre de información en Nueva York, sobre todo a inversionistas mundiales en mercados emergentes como Latinoamérica, escribió hace una semana que Perú solo había importado alrededor del 10% de los fertilizantes que necesitaba y que esto podría llevar a una caída del 40% de la producción agrícola. O sea, no 4%, no me he equivocado, 40%. ¿Es esto así?
Correcto, Bloomberg lo confirma a fines de la semana, diciendo que la escasez de fertilizantes en el Perú podría crear una crisis alimentaria. De hecho, la huelga de transporte reciente, aquella que provocó el toque de queda de 22 horas desordenado del presidente Castillo, llama mucho la atención sobre lo que podría ser las implicaciones sociales y políticas de la escasez, y el caso peruano se repite en todos los cables. Y lo que señala Bloomberg es que el gobierno está distraído, las autoridades del sector privado distraídos en cuestiones políticas, no prestando la atención a este problema. Según Bloomberg, que confirma las cifras de Botsin en Red Intelligence, el Perú enfrenta un déficit de 180.000 toneladas métricas de urea que afectarían el 40% de los cultivos de arroz, papa y maíz. Y confirma que en el 2021 Perú importó 70% de sus fertilizantes de Rusia. Última pregunta. Tú eres no solamente un analista financiero respetado y muy consultado en los Estados Unidos y en Latinoamérica, sino además un hombre que, digamos, para poder dar información fidedigna se entera de muchísimas cosas. La pregunta es, si bien los fertilizantes son comprados por privados, ante la escasez que acabas de describir con absoluta crudeza, ¿podríamos estar ante el hecho que los gobiernos empiecen a comprar fertilizantes como lo hicieron con la vacuna COVID? Lo demuestra las regulaciones ya existentes en la India, que como han señalado han prohibido toda exportación privada, salvo que sigan acuerdos de gobierno a gobierno. Y va a suceder exactamente lo que sucedió con la COVID. Hay productores que compraron sus fertilizantes con un año de anticipación y están bendiciendo su suerte, pero la mayoría no lo ha hecho. Y no solo eso, sino que si uno encuentra el fertilizante, le va a costar lo que acaba de señalar entre 30 y 200 o 300% más, dependiendo de las condiciones de mercado, incrementando los costos de la producción a nivel local y global. Por otro lado, se está reduciendo el uso de fertilizantes, usando de nuevo fertilizantes naturales, lo que reduce lo que se llama el retorno de la producción por hectárea, que sigue generando problemas. Ahora, la bendición en disguise, como se dice en inglés, el mal que por bien no venga, llevaría a que empecemos a modificar nuestra producción agrícola. Los fertilizantes producto de la amonia son altamente, tienen un impacto muy grande en el medio ambiente. Y eso podría modificar ciertas conductas, pero va a tomar mucho tiempo. Por otro lado, el Mercosur se demuestra hoy día como un productor estratégico y como titanes en producción agropecuaria para el mundo. Lo mismo que Venezuela en petróleo. Sucedió esta circunstancia durante la Segunda Guerra Mundial, donde Argentina era la despensa estratégica de Occidente y Venezuela la de petróleo. De acuerdo. Clarísimo, como siempre. Gracias, José. Por eso es que conversamos con José González para hacer una introducción a lo que va a ser el tema de esta primera parte del programa, y se van a sorprender ustedes al saber cuán directamente relacionado está el tema de los fertilizantes y la comida, nuestra alimentación, con el sector extractivo. Gracias, José. Y con esto nos vamos de inmediato a presentar la primera parte del programa, que es el Comité de Crisis, para hablar de este tema. Comité de Crisis llega gracias a Viceversa Consulting. Hoy más que nunca las empresas necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades para alcanzar la ansiada licencia social, pero también reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones, asegurando así la sostenibilidad y rentabilidad de sus proyectos mineros, petroleros y energéticos. Por eso y para eso, desde hace 20 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Bien, empezamos este segmento y hemos convocado a tres, digamos, expertos para tres ángulos, tres puntos de vista respecto a eso. Lo que han escuchado al inicio del programa, amigos, quiero llamar la atención a los que recién toman sintonía, es altamente preocupante y no hay exageración. La información que nos ha compartido nuestro corresponsal, nuestro analista financiero desde Wall Street, José González, es absolutamente fidedigna. El mundo está sufriendo una escasez de urea, de fertilizantes, y por lo tanto el mundo va a empezar a producir menos alimentos. El caso peruano no es la excepción y de eso vamos a hablar hoy. Para eso hemos invitado en este segmento a Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, una institución que congrega y representa a más de 1 millón de agricultores, y está aquí con nosotros. Bienvenido al programa. Y vamos a estar en conexión también con Pablo Araníbar, ex viceministro de Agricultura, y también con Eliodoro Mayorga, ex ministro de Energía y Minas, para hablar a propósito de esta escasez y cuáles son las soluciones posibles. Bienvenido al programa Clímaco. Muchísimas gracias, Oscar.
Sin duda para los agricultores del país, horas bastante complejas, complicadas, no solamente por las pérdidas económicas que vamos a tener ante la imposibilidad de tener rendimientos esperados en las campañas de cosechas de arroz, de papa, de maíz, de hortalizas, de legumbres, también efectos negativos en el tema de la alimentación, de la ganadería lechera, de carne. Y con ello tenemos que poner en discusión un vínculo directo, umbilical, el alimento del Perú. La seguridad alimentaria que descansa en más de 2.200.000 familias de agricultores, hombres y mujeres del campo, que hacemos la agricultura familiar y que históricamente hemos proveído de alimento a los peruanos. Pero ciertamente este tema de fertilizantes está tocando directamente a la columna vertebral productiva de miles, cientos de miles de familias que vemos con preocupación cómo un producto que nos costaba 65, 75 soles, como el fertilizante la urea, por una bolsa de 50 kilogramos, hoy día está bordeando los 300 soles. Increíble. Y en algunas partes no está. Como si estuviésemos viviendo una inflación, una hiperinflación en este momento en el Perú. Y más inclusive. Ahora, esto tiene que ver con los fertilizantes, a ver, para que el público nos siga. Esto tiene que ver con la producción de arroz, legumbres, papa, hortalizas, el maíz que consume el pollo para que termina en nuestro pollito a la brasa o lo que sea, porque somos grandes consumidores de pollo. O sea, tiene un impacto directo, no indirecto, a la mesa peruana. Directo, umbilical, toca inclusive una palabra que es hambruna. Sí, a este nivel y a esta magnitud, pero responsablemente Conveagro el año pasado, a fines de noviembre, hizo ver ya esta crisis que iniciaba y que obviamente ha agudizado muchísimo más con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, porque en ese momento en Palacio de Gobierno nuestros equipos técnicos, la Asociación Peruana de Productores de Arroz y los diferentes gremios de Conveagro participamos en una reunión clave con el presidente. Cierto, porque recordemos que la guerra es de este año, en febrero, pero ustedes ya estaban hablando, leí yo información desde en que empezó el gobierno para que no pasara lo que está pasando. Ya teníamos un pico de inflación que había hecho aproximadamente el 230% de incremento en precio en la urea, por así decirlo. Son más o menos 6 fertilizantes que se utilizan más en el país. Al gobierno, concretamente? Era en realidad bastante sencillo y práctico. El agricultor cree en su fuerza productiva. Nosotros confiamos en nuestra potencialidad. Perú es un país bendecido que lamentablemente las autoridades no saben reconocer en el tema de agricultura nacional. Pero habíamos dicho, presidente, necesitamos 720 millones de soles para poder generar esta compra gobierno a gobierno, no para que nos regalen el fertilizante. Nosotros no creemos en ello. Creemos en responsablemente poder conseguir competitividad y para ello pedíamos una subvención para tener un precio piso de este fertilizante que, como ya se ha indicado, más del 70% viene de la Federación Rusa y obviamente hoy día está cortado plenamente. Y entonces, con ese dinero íbamos a asegurar, a coberturar 6 meses. ¿Qué les dijo el presidente o qué les dijo el gobierno? En 8 días lo hacemos. ¿De esto cuándo? El 30 de noviembre en Palacio de Gobierno. Y esto es un tema, esta no es una crítica, esto no es desestabilizar. Lamentablemente el presidente de la República se ha rodeado de gente incapaz. Y aquí yo no dudo probablemente de la buena voluntad de algunas personas que están cercanas al presidente, pero cuando escuchas a un ministro del sector decir que el conflicto entre Rusia y Ucrania no nos va a afectar, por ejemplo, en el tema de trigo, porque nosotros compramos de Canadá, es reconocer pues gente ignorante, que no entiende cómo funciona la globalización y cómo los commodities empiezan a moverse y si tú no tienes acceso, países desarrollados, toda Europa, que hoy día carece de esa provisión de Ucrania, que es el granero de Europa y de parte de Asia. Ya se ha anunciado que Rusia se ha llevado los granos. Y hoy día tienes a gente de España comprando en Argentina grano. Así es. O sea, para que esta gente entienda un poco cómo funciona esto. ¿Qué vale un euro en relación a la moneda peruana? Exacto. Y tienes a los chinos exactamente en eso, haciendo porcicultura. O sea, les dijeron en 8 días en noviembre y hasta hoy nada. Nuestros equipos técnicos nos hemos reunido en MEF, hemos tenido la responsabilidad con nuestra gente, economistas, hemos planteado todo un camino hasta la distribución de estos productos a través de las organizaciones, comisiones de regantes, juntas de usuario, cooperativas
de productores agrarios, comunidades campesinas, todo el ABC. Lamentablemente, llegó el profesor Sea como ministro, no sabemos en base a qué habilidades, pero ciertamente... Habla usted del ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura, y aquí hay que sindicarlo. Yo no tengo absolutamente nada contra el personal, señor. obviamente. El profesor seguramente es un maestro importante en su región, pero cuando uno reconoce la diversificación que tiene la agricultura en la costa, de la sierra, de la selva, tiene que darse cuenta que allí hay una deuda, yo inclusive diría una irresponsabilidad con un sector que lo único que hemos hecho en el tiempo de COVID ha sido fajarnos en la primera línea también para asegurar el alimento de todos los peruanos. Vamos a seguir conversando con el presidente de Conveagro aquí presente, pero ya tenemos, me indican en el Zoom, a Pablo Araníbar. Pablo Araníbar ha sido viceministro de Agricultura, ha sido además jefe de gabinete de asesores del MEF, es una persona que conoce el otro lado de la mesa, ¿no? Buenas noches, Pablo, bienvenido al programa. Buenas noches, Oscar. Muchas gracias por la oportunidad. Saludo a todos los televidentes y a todos los agricultores que en este momento están pasando un poco de problemas, ¿no? Pablo, voy directo a la pregunta. Acaba de mencionar muy bien el presidente de Conveagro esta reunión con el gobierno, con el presidente, y realmente parece que el Midagri no da pie con bola. Usted ha sido viceministro. ¿Qué está fallando en el gobierno? ¿Por qué no se está actuando con la celeridad que el caso exige? Porque el gobierno está distraído. El gobierno está distraído con la falta de experiencia de los profesionales y perdiendo el tiempo en temas políticos y no dándole solución a los problemas de la agricultura, que son los que ha detallado Clímaco muy bien, ¿no? Pero, ¿diría usted que, digamos, conociendo el manejo estatal, se trata de personas, se trata del sistema? ¿Qué está fallando? Se trata de la experiencia de las personas. Si estamos distraídos en ver temas políticos, en a quién ponemos, o dónde lo ponemos, o de dónde lo sacamos, no podemos avanzar. Hay funcionarios que se sientan en una posición, duran 20 días y por el capricho de alguien salen disparados después de los 20 días. ¿Quién puede trabajar así? Están en el ministerio buscando la entrega de cargo versus la recepción de cargo. 20 días un funcionario no puede trabajar y está la rotación muy rápida. Nunca en el Ministerio de Agricultura se ha visto una rotación tan rápida de personal. Claro, y eso no pues es una obviamente... rotación, y es una puerta giratoria, entran y salen, y claro, así no se puede hacer gestión. Dígame una cosa, parece que en una medida desesperada, ¿no? El Ministerio de Agricultura ha hablado de que va a comprarle a Bolivia fertilizantes. Acláreme usted qué sabe del tema. ¿No es que nosotros le vendemos a Bolivia, o sea, le vamos a recomprar a Bolivia lo que hemos vendido? A ver, el principal proveedor de Bolivia es Rusia, con más o menos el 60% y el 29% es Perú. Haces números y tienes la respuesta. O sea, me parece una medida desesperada ir a comprarle a Bolivia cuando nosotros le vendemos a Bolivia. ¿Qué le estamos comprando? Entonces, eso es un poco de falta de experiencia en el sector. Porque en años anteriores se ha hecho las compras en su momento, se ha dado los fertilizantes en su momento, las instituciones están para desarrollar las compras de la manera más proba y eficiente. Tienes Agrorural, que es una institución muy potente en el ámbito agrícola, entonces no sé por qué le han quitado esa responsabilidad a Agrorural. Ahora se la quieren poner a otra institución que es Agroideas, pero finalmente lo que dice Clímaco, y tengo que aunarme a su expresión, es: estamos pidiendo plata para comprar urea, pero ¿de dónde? Seguimos pensando en ¿cómo hacemos eso? Ahí va mi última pregunta, Pablo. Usted ha sido jefe de gabinete del MEF. El Ministerio de Economía y Finanzas, ¿qué papel juega aquí? ¿Puede ayudar quizá a esta casi inacción, semiparálisis del gobierno en general y del Ministerio de Agricultura en particular? Bueno, en realidad el MEF tiene sus políticas claras, ¿no? El ministro de Agricultura tiene que sentarse con el ministro de Economía y decirle: bueno, necesito hacer arreglarle el problema a los agricultores. Entonces, hablan de un decreto de urgencia.
habla de un decreto de urgencia, e incluso he escuchado por ahí que hablan de un decreto de urgencia sacando la plata del fondo de contingencia, pero el fondo de contingencia no aguanta todo. Entonces, las políticas hay que verlas y hay que sentarse a discutir con la gente. Y es más, ¿quieres comprar urea? Búscate un PMO, búscate una persona que realmente se encargue de comprar la urea, pero que sea una persona que sepa. ¿Quieres tener urea en el Perú? Pon plantas de fertilizante, hagan un G2G, un gobierno a gobierno, pero busquen realmente a las personas que saben comprar, que saben hacer los G2G, porque fíjate, el tema de las vacunas, los panamericanos se han hecho porque pusieron gente realmente que sabe hacer las cosas. Entonces, si no ponemos gente que sabe hacer las cosas, va a ser muy difícil que hoy, mañana y en el futuro podamos tener una agricultura competente, ¿no? Bien, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por ese contacto con nosotros. Hasta A ti, cualquier muchas momento. gracias. Gracias. Seguimos conversando con Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro. A ver, la escasez de fertilizantes ha hecho que la urea pase de 70 a 140 y ahora a 200 soles. ¿Es así? ¿O ha subido más? Es muchísimo más. ¿Más? Sí, en regiones de selva está costando entre 280 a 320 soles en su pico. Y ciertamente también hay que decir, afortunadamente ya ha empezado en niveles internacionales a bajar el precio, que en algún momento ha estado por $1.300 la tonelada, y con inclusive compras en el momento, nada de ventas futuras. Nosotros teníamos más o menos las nacionalizaciones en promedios de 450, $470 la tonelada, para que más o menos entiendan que no solamente este es un efecto internacional que va a generar menor producción de alimento, y esto no lo hacemos en el afán de generar pánico a la población, Sí, porque claro. hay todavía posibilidades de empezar a generar soluciones, pero decimos inmediatas. Uno cuando escucha que dice, lo vamos a regalar, uno cuando escucha, lo vamos a comprar de Bolivia, lo vamos a comprar de Venezuela, lo vamos a comprar de Irak. Hemos comprado con la boca de todo el mundo. Eso iba. Corríjame. Lo que necesita el agro peruano ya son 1.200.000 toneladas anuales de fertilizantes aproximadamente. Eso es el volumen. Ya, de ese 1.200.000 toneladas anuales, ¿cuánto ha adquirido el gobierno, ha conseguido dentro de las promesas que se han hecho? No, 0 kilos. ¿Cero? 0 kilos. O sea, aquí tenemos que ser muy responsables. Y yo por eso... Pero Aníbal Torres dice que se puede solucionar con el guano de las islas, lo cual me parece alucinante. Yo creo que es una falta de responsabilidad con un sector que ha dado tanto con el país. Y esto orilla del desconocimiento justamente del titular del sector. O sea, no puede llevar esta información al premier, o no puede decir todos los días, cambiando la situación, que compramos gobierno a gobierno, que ahora lo vamos a comprar de un privado. Oiga, o sea, nosotros estamos procurando cautelar ese recurso porque reconocemos que es un esfuerzo y un despliegue no solamente del Estado peruano, no solamente del gobierno, de todos los que tributamos para poder tomar ese recurso y distribuirlo a nivel nacional para asegurar alimento. Estamos diciendo, esto es un recurso estratégico. La agricultura es un sector que debiese tener prioridad a nivel nacional. Pero por supuesto. Pero bueno, cuando dices que el guano de isla... Oiga, señor Aníbal Torres. no, parece un mal chiste. Por favor, Una broma de mal tiene gusto. 14% de nitrógeno, la urea 46%. En volúmenes no llega a ser el 1.6, 1.8% de la demanda nacional. O sea, no es representativo, no pueden cometer esos errores. Exacto. Por favor. Ya suena a burla, en realidad. Suena a burla, y en ello también hay un gran malestar. Porque... Perdón, ¿usted pertenece a algún partido político? No. O sea, Afortunadamente... digamos, su reclamo, esta exigencia que nosotros compartimos, no tiene que ver con ningún... No digo porque cada vez que se le dice algo al gobierno es porque alguien es su enemigo político. Y en eso tenemos que ser bastante prácticos. Cuando verdaderamente los agricultores pueden fijar su posición, los ganaderos fijan su posición, es porque vemos con imposibilidad que nuestro recurso económico no alcanza para producir. Esa falta de dinero nos genera pobreza, nos genera no invertir en mi familia, en mi campo, en mis trabajadores. Y entonces, ¿cómo quiere que me siente? ¿O piensa que yo soy el vago que se sienta todos los días a pedir y tirar discursos que no tienen nada que ver con el tema productivo? O sea, ¿ustedes creen que un agricultor o un ganadero va a salir a hablar disparates? Salimos a reclamar lo justo. Y es más, en la responsabilidad
de alimentar a nuestros hermanos peruanos. De acuerdo. Ahora, tratando de encontrar soluciones, ya está con nosotros también vía Zoom el exministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga. ¿Por qué está él con nosotros? Buenas noches, exministro. El asunto es el siguiente. Se habla de los fertilizantes, pero poca gente sabe, amigos televidentes, que tiene íntima relación, por ejemplo, con sus materias primas, que son el gas, por ejemplo, para sacar justamente el nitrato, ¿no es cierto? La urea sale de ahí en base al nitrógeno, ¿no es cierto? No les voy a hacer la prueba química. Por ejemplo, los fertilizantes más usados en Latinoamérica son los llamados NPK, que tienen nitrógeno, que viene de la urea, el fósforo, que viene, por ejemplo, en el norte tenemos una mina de fosfato tremendo, ¿no? Que es la de Vale do Río, Bayóvar, y viene del potasio. O sea, esto es bien gracioso porque cuando algunos ambientalistas, muchos de los cuales respeto, pero dicen, no, hay que terminar con la producción de gas, ¿no? De petróleo y de minería, bueno, entonces ya no comemos. Es absurdo. Pero bueno, está con nosotros el exministro, que ha sido uno de los tercos propulsores de una planta petroquímica desde el 2014, por lo menos que fue ministro, y que hoy parece una exigencia para solucionar estos problemas. Ingeniero Mayorga, es cierto que me estoy perdiendo aquí, que en el bloque 58 de Camisea que maneja la empresa china CNPC, puede activarse, digamos, construirse una planta que pueda proveer de fertilizantes al Perú? Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Efectivamente, en el corto plazo no nos queda más que importar. Y es una pena ver el caos que existe, que hace que esa importación no se está teniendo a la mano. Pero mirando hacia más largo plazo, tenemos que hacer una planta de fertilizantes. Y esto no es algo nuevo. Ya desde los años 70, 80, 90, Petroperú operaba una planta de fertilizantes en Talara. Simplemente esta se volvió antieconómica. El gas que antes se quemaba en los campos de Talara se volvió escaso, tomó valor, y bueno, la planta tuvo que soportar la competencia de plantas mucho más grandes a nivel mundial. Y en consecuencia se tuvo que cerrar. Pero estas condiciones han cambiado. Hoy día disponemos del gas de Camisea, un gas abundante, con un costo de producción bajo, con un precio controlado, y tenemos, como vemos, un sector agrícola pujante que genera una demanda de fertilizantes importantes. El tema de la guerra es un tema coyuntural, pero miramos hacia el largo plazo, nuestra agricultura va a seguir creciendo. En consecuencia, tenemos que ser serios para pensar en sacar adelante un proyecto de planta de fertilizantes. Ahora, mire, entonces, ¿este proyecto cree usted que es absolutamente viable, ingeniero Mayorga? Así es. Una planta de fertilizantes demanda unos 150 millones de pies cúbicos por día. Una planta, y hablo de talla mundial, ¿no? Y esto puede ser tomado del bloque 88, que maneja el consorcio Camisea, o también del bloque 58, hoy día en manos de CNPC. Ambas empresas pueden pagar el servicio de transporte y convertirse en productores petroquímicos. Ahora, para los productores de gas, una planta petroquímica es el mercado ideal. Consume todos los días la misma cantidad. Entonces, uno puede perfectamente articular esta demanda entre otras demandas del sector eléctrico, del sector industrial, y sacar un proyecto, como se pensó, el proyecto del gasoducto al sur. De acuerdo. Yo creo que CNPC o el consorcio Camisea estarían dispuestos a negociar un acuerdo y a ponerle las bases de demanda para anclar este proyecto. Petroquímica y gas van de la mano. Esa es la realidad. Ahora, si a eso le agregamos el fosfato que produce y que exporta en roca el proyecto Bayóvar de Vale do Río en Piura, tendríamos además fertilizantes de primera categoría, el NPK tan cotizado. En todo caso, lo que nos plantea es una solución, obviamente del mediano plazo, no se puede hacer en 2 días porque estamos viendo acá la emergencia con el señor Clímaco Cárdenas de Conveagro aquí presente, pero no podemos dejar de pensar en el mediano y en el largo plazo y por eso lo habíamos llamado ingeniero Mayorga. Muchas gracias. Así es, Oscar. Una planta de esta talla puede producir en la costa del Pacífico la mitad, grosso modo, de nuestra actual demanda de fertilizantes. Y
puede además exportar a los países vecinos, porque no hay ninguna otra planta en toda esta costa, y puede llevar la amonia que se jugaría con la roca fosfórica de Bayóvar para producir estos fertilizantes NPK de alta calidad. De acuerdo. Hay que hacer una planta comercial, hay que hacerla en la costa y hay que hacerla mirando no solamente el mercado actual, sino el mercado de largo plazo. Las Bien, muchas gracias. inestabilidades van a volver a repetirse y yo creo que tenemos que tener soluciones definitivas. De acuerdo. Muchas gracias por este contacto y por este aporte. Vale la pena comentarles, amigos televidentes, que en la costa del Pacífico la industria petroquímica es muy pequeña. O sea, esta es una oportunidad otra para el Perú. Es increíble. ¿Por qué? Porque, digamos, las plantas están más en el lado de Brasil, Venezuela, incluso Bolivia, al lado del Atlántico. Entonces, otra vez se le presenta la oportunidad para el Perú para salir adelante, pero como dice aquí el presidente de Conveagro, si no hay gente que tome decisiones, mejor dar un paso al costado y dejar que entre gente que sepa hacerlo. Y con eso le doy la última alternativa para terminar este bloque. Para poner la cereza del postre en el caso de Bayóvar, es increíble que tengamos allí 240.000 hectáreas de un recurso estratégico, que son los fertilizantes. Ojo, somos el único país en América del Sur, el cuarto en el mundo en yacimiento. La gente de Mosaic, que es la que tiene ya la concesión de Estados Unidos, tributa a razón de $2.70 por tonelada de roca fosfórica, que se lleva a su país a dar valor agregado. Nosotros, cuando compramos esa tonelada hoy día, vale más de $900. O sea, tenemos que reconocer que cuando este ministro de Agricultura pone un documento y dice que el sector agricultura no le compete hablar de esto, cuando con el propio presidente de la República el 3 de octubre, en el lanzamiento de la segunda reforma agraria en Cusco, acordamos llevar adelante la planta de fertilizantes de Bayóvar. Se ha puesto la primera piedra, se ha hecho el estudio, se ha dado siquiera el primer paso. Están diciendo que van a comprar en Corea, en Taiwán y en un país más, creo Jordania, Irak. Y no han hecho siquiera la posibilidad de renegociar ese contrato que hoy es lesivo y que le permitiría al Perú hacer agricultura para alimentación nacional, hacer más competitiva la agroexportación, porque ese es un recurso también para ello, y finalmente para toda Latinoamérica. Totalmente. Imagínense. Yo le agradezco mucho que se haya dado un salto porque usted reside en Arequipa y que haya aceptado nuestra invitación y estar aquí presente en el estudio de Tierra Adentro y de ATV+. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Esperemos que esto, que creo que queda claro, no solamente son reclamos, sino hay propuestas concretas para solucionar y para el bien de todos los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y con esto nos vamos a la pausa, a la primera del programa, después de este bloque importantísimo para todos. Y nos vamos con la bolsa de trabajo y regresamos con mucho más. No se vayan. Bien amigos, entramos al segundo bloque del programa después de este primero largo, pero era necesario para hablar de esta emergencia, de esta amenaza de hambruna que sufre el Perú si es que no se toman las medidas correctas desde el gobierno. Reaccionen, señores, ya. Bien, nosotros estamos con ustedes desde hace poco más de 2 meses, pero tenemos redes sociales. Ustedes nos pueden seguir, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Tierra Adentro Perú, pero también nos pueden seguir en las redes sociales de Tierra Adentro Perú, en todas las redes sociales e incluso también las mías. Yo estoy como Oscar Díaz Perú, básicamente en Twitter, como pueden ver allí en pantalla. Así que en cualquiera de los dos casos estamos conectados. Más bien gracias a los amigos que nos siguen en Twitter, que ya llegamos a 17.500 seguidores. La verdad es bastante importante y es un compromiso darles información fidedigna cada vez que podemos. Bien, vamos a presentar ahora un reportaje, otro reportaje humano que refleja, digamos, que nos presenta casos de la vida real, ¿no es cierto?, donde se conjugan los esfuerzos de las empresas y la gente, que esto es súper importante en momentos como los que pasamos. La pregunta ahora ¿es posible, digamos, llevar adelante la ejecución de obras que necesita la colectividad, pero de manera comunitaria, conciliada? Tierra Adentro viajó a La Libertad, a Patás, para encontrar una respuesta, y este es el resultado.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible propone unir esfuerzos para garantizar el bienestar colectivo y mejorar las condiciones de vida de la población mundial. En esa misma línea, existen iniciativas en diversas zonas del país. Tierra Adentro ha llegado al distrito de Patás, en la Sierra de la Libertad, para conocer cómo la población se organiza para gestionar y promover sus propias obras, en beneficio de sus comunidades. Las modernas infraestructuras que vemos en estas imágenes son una muestra clara de que es posible lograr la ejecución de obras necesarias para la población más necesitada, como resultado del trabajo colectivo. Este es el caso de Patás, donde sus habitantes han promovido y ejecutado planes de desarrollo para sus 13 caseríos, agrupados en comités de desarrollo comunal conocidos como Codeco, un modelo que se ha implementado con mucho éxito en países como México y Chile, y que ahora es una realidad en la Sierra Liberteña. El Codeco se organiza a través de un llamado del alcalde distrital a todas las autoridades de cada anexo para formar un comité de desarrollo comunal, con la finalidad de participar, vigilar y controlar las obras del presupuesto participativo y para apoyar en la gestión municipal. Cada Codeco está integrado por el presidente de las rondas campesinas, el teniente gobernador, el agente municipal, miembros de la PAFA y comités del vaso de leche, entre otros actores de la sociedad civil organizada, quienes de manera conjunta buscan mejorar las condiciones de vida de sus colectividades. El fortalecimiento de las capacidades de los Codecos nosotros lo realizamos en 3 fases. Primero, a través de las capacitaciones internas en las comunidades, a través también de los encuentros distritales que se hace año a año y a través de los intercambios de experiencias que son las pasantías. Además de incentivar el desarrollo colectivo, esta iniciativa hace frente a otro de los grandes flagelos que tiene nuestro país, la corrupción. Y es que aquí, los ciudadanos se convierten en los principales fiscalizadores de la ejecución del gasto público en su jurisdicción. Somos vigilantes, controladores y supervisores para que el proyecto se ejecute de acuerdo al expediente técnico. Y esto nos permite no tener obras inconclusas en nuestros anexos. La presencia de los Codecos garantiza eso, transparencia y cero corrupción. Cuánto se gasta, lo que cuesta, en qué se invierte, todo es transparente y se aprende a convivir en paz. Gracias a una resolución emitida por la Municipalidad Distrital de Patás, los Codecos han sido reconocidos legalmente y pueden entonces firmar convenios con el gobierno local, la empresa privada y otras instituciones para obtener financiamiento externo y ejecutar proyectos de mayor envergadura, orientados a reducir las brechas de pobreza existentes. Hoy en día estamos siguiendo un proceso para hacer el cambio de personería jurídica a asociación. Esta asociación nos va a permitir gestionar, ser perceptor de donaciones para captar recursos y ejecutar nuestros proyectos directamente como Codeco. Pero los Codecos no solo han concentrado la inversión en la construcción de infraestructura educativa, de salud, electrificación, agua y saneamiento, sino que además han fortalecido distintos programas sociales. También trabajamos fuertemente en lo que es la nutrición de los niños, ¿no? Vamos tratando que los programas de los programas del Estado lleguen a ellos en todas formas. Y estamos también con la identidad de las personas, porque hay muchos ciudadanos que viven alejados, muy vulnerables, muy pobres en sus chacritas, ¿no? Y hoy no tienen documentos algunos. Pero esto no queda ahí. Todos los años los Codecos compiten por ser uno de los 3 ganadores de fondos concursables, promovidos por el sector privado en el distrito de Patás, el cual otorga un financiamiento de 50.000 soles para hacer realidad los proyectos que demanda la población. Desde el 2012 hemos ganado 3 fondos concursables que lo administra Asociación Patás, un presupuesto que lo da Minera Poderosa. Hemos sido ganadores de 3 proyectos y lo hemos ejecutado. La primera obra es el agua potable y su micromedición.
¿no? Ha sido beneficioso para todas las familias en el uso adecuado del agua. La segunda obra fue la construcción del local del puesto de salud y también su implementación, ¿no? En la infraestructura. Y últimamente estamos terminando de ejecutar la construcción del proyecto comedor escolar de la institución educativa del anexo de Chagual, que va a beneficiar a más de 150 estudiantes del nivel de inicial y primaria. Hasta la fecha, más de 25 proyectos de los Codecos han sido beneficiados con este incentivo económico, que permite mejorar cada año la calidad de vida de más de 10.000 pobladores. Es importante la participación de la empresa privada en este sentido, porque a la municipalidad le falta recursos. No tenemos los suficientes recursos para poder capacitar a todos los diferentes anexos con sus autoridades, ¿no? A través de ellos hemos conseguido ello y hoy se ve el resultado del esfuerzo que se viene haciendo hace años, ¿no? Para nadie es un secreto que el Perú vive momentos de convulsión social y de caos político. Sin embargo, en medio de esta difícil coyuntura, reconforta saber que existen esfuerzos como este, donde empresa privada, autoridades y la sociedad civil organizada dejan de lado cualquier diferencia para trabajar juntos por un objetivo común. Sinceras felicitaciones a todos los involucrados en este proyecto conocido, esta iniciativa como Codeco. Obviamente ahí están participando en este caso la Asociación Patás, ACS Consultores, la Municipalidad Distrital, hemos visto al alcalde, y la empresa minera Poderosa. Otra muestra que estamos llevando a ustedes, a sus hogares, en cada edición de Tierra Adentro para dar ejemplos concretos, ya no solamente palabras, sino hechos de cómo hay posibilidades de sacar adelante a la gente más necesitada del Perú, mejorar la calidad de vida con el esfuerzo mancomunado, empresa privada, órganos representativos del Estado como las municipalidades y finalmente la sociedad civil organizada. Vamos a seguir recorriendo el Perú en Tierra Adentro, y por eso el nombre, para seguir mostrándoles más ejemplos como este. Y con eso nos vamos a la última pausa del programa, no sin antes invitarlos a que vean el segmento de Pase a Comercial, que es Volver al Futuro con otro dato sorprendente sobre lo que se viene aquí nomás a la vuelta de la esquina. Luego regresamos con la entrevista del cierre. Los espero. Bien, entramos de inmediato al último bloque del día de hoy de Tierra Adentro con la entrevista del cierre que llega gracias a Lavalier. Para la entrevista del cierre de hoy tenemos como invitado a Hernán Valdivia. Hernán Valdivia es Senior Partner de Viceversa Consulting, un experto en temas de minería informal o de formalización minera, más bien dicho, además también en asuntos ambientales, y nos da mucho gusto tenerlo hoy en el programa. Buenas noches, Hernán. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. El tema que nos convoca ahora es la minería ilegal y preguntamos en el título de este segmento, ¿minería legal imparable? Ahí vemos con gran preocupación lo que está ocurriendo en el Perú. Se habla de la minería formal y se olvida la minería informal que sigue creciendo, sigue destruyendo zonas importantes del Perú. Pero antes de hablar de ello, te pido por favor que nos describas cuál es la diferencia entre minería artesanal, minería informal e ilegal, por favor. Bueno, es, creo, necesario aclarar que la estratificación de la minería tiene 4 sectores grandes, ¿no? Desde la gran minería, la mediana minería, la pequeña minería y la minería artesanal.
Es en este sector, en la minería artesanal, donde ya el año 92, a través del decreto legislativo 108 y el 708, que se hace mención a cómo se trabaja en la minería artesanal y qué elementos se utilizan para trabajar en ese tipo o en este tipo de actividad. Posteriormente, el marco normativo llega a un punto de quiebre que es el año 2012. El año 2012 aparece una serie de decretos legislativos en los cuales me enorgullezco de haber trabajado en las mesas de trabajo para convocar a diferentes sectores y poder establecer la formalización minera. Es en este punto de quiebre, a través del decreto legislativo 105, 107, el 1100 y todos aquellos decretos legislativos que salen para establecer un punto de partida y poder diferenciar lo que es el minero ilegal, el minero en proceso de formalización y aquel minero que está fuera de todo ámbito de la actividad minera. El minero formal obviamente es aquel que está dentro de una concesión de beneficio, el que es el poseedor del derecho minero, es el titular minero. Y aquel que no lo es, dentro del proceso de formalización aparece los 5 pasos para ser un minero legal. Aparece el más difícil, que es el segundo paso, que es el contrato de cesión de uso o el contrato de derecho de paso o el contrato de servidumbre para poder realizar esta actividad en otra concesión que no es la suya. Ahora, los que están alrededor de algunas concesiones mineras, además conocidas en diferentes zonas del Perú, que tú conoces perfectamente, digamos, esos son informales en vías de formalización. ¿Los ilegales vendrían a ser los que están en Madre de Dios, por ejemplo? Mira, hay ilegales en todo el Perú. Los ilegales son aquellos que no tienen un título propio, no tienen un contrato, no tienen una concesión, sin embargo realizan una actividad minera ante los ojos de todo el mundo, sin ningún respaldo para poder comercializarse, sin estar registrado en SUNAT, sin tener una actividad comercial que respalde su venta del producto. Y lamentablemente el Estado en estos últimos años ha dejado actuar y crecer. Sobre eso quería preguntarte. ¿Cuál es la situación actual de la formalización minera y el marco legal nacional? En pocas palabras, ¿se ha avanzado? Porque lo último que se recordó, no sé si coincides conmigo, Hernán, es esta iniciativa del exministro del Ambiente, Pulgar Vidal, porque al final dicen que se formalizaron 100 nomás, o sea, de los miles que hay. ¿Cómo estamos ahorita? No, a ver, nosotros establecimos a través del año 2017 el registro integral de formalización minera, lo que se llama el REINFO. El REINFO en su momento creció, llegó a tener 105.000 sujetos de formalización, entre individuos, personas naturales. 105.000. 105.000. Tremendo número. Tremendo número, claro. Ojo que ahí también se sumaban las cooperativas, las comunidades mineras que estaban como no personas naturales. Cuando se hace un sinceramiento del REINFO, nos quedamos en el Ministerio de Energía y Minas con 88.000. Actualmente el REINFO tiene 88.000 sujetos de formalización. ¿Sujetos de esos cuántos se han formalizado? De esos sujetos de formalización, hago paréntesis, personas naturales o cooperativas o comunidades, ¿no? Bueno. De esos se han formalizado 25.000. Al día de hoy hay 25.000 mineros formalizados en el Ministerio de Energía y Minas. ¿Por qué los otros no se han formalizado? Los otros no se han formalizado porque no han tenido la oportunidad de presentar un instrumento ambiental. El instrumento ambiental para el derecho de formalización empezó con el instrumento de gestión ambiental correctivo, el famoso IGAC. Este IGAC, a partir del año 2019-20, pasa a un IGAFON, que puede ser un instrumento de gestión ambiental de formalización más sencillo a través de formatos, pero cometemos un error, y esto yo lo he comentado en varias veces, porque el registro único que de SUNAT se suma a un registro virtual del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, yo hasta el día de hoy que he recorrido el Perú, la verdad que por todo lado, desde de punta a punta, yo llego al CENEPA y no hay internet. Llego a Iquitos, Salmano, no hay internet. Llego al mismo Tambopata, no hay internet. Entonces, ¿cómo puedo tener la seguridad que este sujeto de formalización pueda cumplir los 2 pasos? Estar en SUNAT y estar en el formato de Energía y Minas. Es imposible. Claro, es como pedirle a alguien que pase de un lado a otro y no hay un puente. Ahora, nos has traído un gráfico, un mapa. Sí, ¿Qué es lo que...? Ahí está el mapa. Sí, ¿De qué se trata? No sé si es posible correrlo un poco más hacia la derecha. No creo, pero dinos, por favor, ¿de qué se trata? Este es el mapa actual de minería ilegal.
La minería ilegal ha crecido tanto, no sé si me permites, es este que está ahí. Empieza por el norte, desde la zona del Cenepa, frontera con Ecuador. Nos vamos por el noreste, por la zona de selva, y nos vamos a los ríos Pastaza, N, donde llegamos a la frontera de Colombia. Colombia hace mucha minería aluvial, que acá todavía no tenemos la regulación, pese a haber hecho 2 intentos de poder facilitar la minería aluvial, que es importante para el Perú. El Perú tiene una serie de Ahí está la ríos. pantalla, ahora sí. ¿La puedes ver en el monitor? Ok, ahí está en el monitor, sí, perfecto. Gracias. Si tú ves ahí en el monitor, se ve todos los puntos con rojo, perfecto, son las áreas actuales, a mayo del 2022, con minería ilegal. Minería, miren amigos de Tierra Adentro, eso es tremendo. Así y ahí es. los ambientalistas y los antimineros, que por supuesto en algunas ocasiones sí podemos darles la razón, no dicen nada sobre esto. Acá hayan en 7 idiomas. Bueno. Exacto. Acá hay mucho tema por solucionar, ¿no? Mucho lobby. Recordemos que en estas zonas también hay muchos mineros que son políticos o están ocupando un cargo en el gobierno regional, por no mencionar a cientos. Y algunos están tocados, ya están en el Parlamento. Exacto, eso es otro tema también. Hay financiamiento de esta gente porque plata hay. Pero lo terrible de eso, Hernán, y tú lo sabes porque estás involucrado en el tema tanto tiempo haciendo el seguimiento, tanto en el marco legal como ensuciándote los zapatos yendo a los sitios, y es que donde, por ejemplo, en Puerto Maldonado hay esta minería ilegal terrible, realmente se comete un crimen ambiental nacional, ¿no es cierto? Pero además se promueve la trata de blancas, la explotación sexual, se incumplen todas las reglas laborales. ¿Qué se puede hacer en tu experiencia? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, no solamente esto es en Madre de Dios. En Madre de Dios concurren muchos factores. Factores de trabajo, donde no se necesita un DNI para trabajar. Simplemente uno se presenta, toma tus 1.800 soles y empieza a trabajar. Y no te preguntan ni siquiera el nombre, ¿no? Y ahí encontramos chinos, rusos, bolivianos, brasileros, que están trabajando en esta actividad. Hay zonas como esta, por ejemplo, devastada completamente, ahora llegamos a 70.000 hectáreas, solamente en Madre de Dios. Y por supuesto, la gran transoceánica ha sido la ruta de facilismo para poder realizar esa actividad. Cuando estábamos nosotros trabajando en el Consejo de Ministros, teníamos registrados 12 kilómetros de actividad minera ilegal. Ahora tenemos 92. No quiero que me gane el tiempo. Tenemos un minuto para la siguiente pregunta y tu respuesta. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones a las que llegó el Congreso de las Cámaras de Comercio del Sur del Perú, realizado hace 2 semanas más o menos en Cusco y Puerto Maldonado, donde asististe como expositor? Sí, en Cusco y en Puerto Maldonado hemos tenido una actividad muy importante porque han participado los presidentes de las Cámaras de Comercio de Arequipa, de Puno, de Madre de Dios. Y obviamente todos están preocupados por el tema de la involucración de las personas en la actividad comercial. La Cámara de Comercio promueve un comercio sano, libre, donde todo el mundo pueda tener la utilidad que requiere, pero siempre y cuando dentro del marco de la ley. En Madre de Dios esto es fuera de la ley. Entonces la Cámara de Comercio, donde está el señor Inti, que preside esta Cámara, se preocupa porque toda la empresa o toda la actividad colateral a la minería ilegal, combustible, transporte, ya lo han mencionado otras personas, temas de salud, se dan, pero también fluye la ilegalidad, ¿no? En Puerto Maldonado tenemos 11 grifos que mueven una cantidad de 100.000 galones de combustible para un parque automotor de 4.000 vehículos, ¿no? Entonces, a esto se suma otra actividad de la maquinaria que ingresa ilegalmente por Bolivia a desbastar. Sumado a esta imagen, por ejemplo, donde estamos viendo las chatas, que son las que promueven la minería aluvial ilegal. Algunos con razón, otros con derecho, pero lo más importante de esto es que surja el manejo ambiental, surja
la no libre de liberación del uso del mercurio, ¿no? Porque el mercurio es lo que más se utiliza en esta zona y sabemos que la población, los peces, los alimentos... Nos gana el tiempo para hablar del oro y cómo pasa a Bolivia, pero de hecho te vamos a volver a invitar para hablar exclusivamente del oro y cómo es que se escapa del Perú para irse a Bolivia, entre otros países. Muchas gracias. Gracias a ti, Oscar. Gracias por la oportunidad. Quédate conmigo, por favor, para despedir el programa y decirle a los amigos que vamos a hacerles la mención de la frase con la que cerramos hoy, es de Noam Chomsky. No deberíamos estar buscando héroes, deberíamos estar buscando nuevas ideas. Podríamos hasta parafrasearlo. No deberíamos estar buscando ministros, sino nuevas ideas. Hasta el próximo domingo. Recuerden que nos encontramos aquí en ATV+, su canal, en su programa Tierra Adentro. Oscar Díaz les dice gracias, muchas gracias. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Gracias.